Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de antiinflamatorios, vamos a hablar de AINES y cuando nos referimos a AINES, no podemos dejar de nombrar el producto más importante de uso en pequeños animales, que es el meloxicam. Bueno. Meloxicam fue un producto que fue lanzado al mercado por la compañía Boehringer Ingelheim, ¿cierto? La compañía alemana, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Un producto que vamos a ir viendo dentro de su desarrollo, tiene unas particularidades bien interesantes. Un producto que se afianzó en el mercado debido a sus grandes virtudes. Una de ellas, y quizás la más importante, es porque se puede utilizar en perros y en gatos. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de AINES en pequeños animales solo vienen para utilizarse en perros. Sí, ya les voy a ir explicando por qué y cuál es la razón por la cual la mayoría de AINES solo funcionan en perros y no se pueden utilizar en gatos. Bueno, entonces vamos a hablar y a profundizar más sobre este tema. Eh, en primer lugar, quisiera mostrarles una frase de Dante Alighieri. Dante Alighieri, pues como saben ustedes, es un poeta, dramaturgo italiano. Decía que quien sabe todo, quien sabe de dolor, todo lo sabe. Sí, entonces me parece una frase que nos puede servir muy bien dentro de todo el manejo del dolor, dentro de lo que es ERMA como manejo del dolor. Entonces, pues quería compartirles esta frase para empezar o como introducción al tema. Nosotros, yo pienso que no podemos hablar de antiinflamatorios, ¿cierto? Sin saber y entender la inflamación. Nosotros como laboratorio vendemos productos, sí, medicamentos, pero yo pienso que para nosotros poder tratar una enfermedad, tenemos que entender su fisiopatología, su microanatomía, su macroanatomía, ya sus mecanismos de acción, y ahí sí es cuando solo podemos llegar a entender el tratamiento. Bueno, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de inflamación, resulta que hay mecanismos que producen la inflamación, sí, hay mecanismos que producen el dolor. Y cuando hablamos de dolor, también es importante entender los mecanismos de dolor y los tipos de dolor, ¿ya? Hay distintos tipos de dolor. Hay dolor neuropático, hay dolor somático, hay dolor visceral. Y resulta que cada tipo de dolor tiene una fisiopatología. Uno simplemente dice, oye, no, me duele la cabeza, ¿sí? Pero, oye, ¿será que esa fisiopatología del dolor de cabeza es igual a la fisiopatología que tiene un golpe, ¿sí? En el dedo pequeño del pie, ¿sí? O una cosa de estas. Pues la fisiopatología resulta que es totalmente distinta. ¿No? Y eso hace que el tratamiento también en muchas ocasiones sea distinto. Bueno, entonces el primer paso para entender la parte de antiinflamatorios es entender qué es la inflamación, ¿sí? La inflamación es una reacción protectora del cuerpo frente a estímulos externos e internos. Va a tener una fase aguda, la cual va a servir para eliminar sus agentes desencadenantes, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los agentes desencadenantes? Un golpe, una cortada, una quemadura, ya sea con calor o ya sea con un químico, ¿sí? Entonces, todo esto puede ser una bacteria, un virus, ¿sí? Que va a funcionar, un hongo, como factor desencadenante de la inflamación. Y esa primera fase aguda, que sirve para eliminar agentes desencadenantes,
también puede servir para restaurar el tejido después del daño. Existen ciertos procesos inflamatorios que van a ser difíciles de soportar, ¿ya? Y es cuando se produce dolor a través de la activación de nociceptores. Bueno, y es cuando se generan mediadores de inflamación. Bueno, esos mediadores de inflamación van a estimular nociceptores y van a transmitir el dolor. Como todos sabemos, la inflamación tiene 5 signos cardinales que los aprendimos, las primeras cosas que aprende uno en la carrera, en patología, son esos 5 signos cardinales de inflamación. Dentro de ellos tenemos el rubor, tumor, calor, dolor y pérdida de la función, ¿cierto? Y lo vemos aquí manifestado en esta diapositiva. Esos son los cambios macroscópicos que vemos durante la inflamación, ¿ya? Tenemos por otro lado los cambios microscópicos que van a estar ocurriendo en el interior de ese sitio que está inflamado y con dolor. Va a empezar a haber una dilatación arteriolar y esa dilatación arteriolar va a permitir la aceleración inicial del flujo sanguíneo. Luego de esa aceleración inicial del flujo sanguíneo, va a producirse un enlentecimiento retardado del flujo sanguíneo y, por último, una migración de glóbulos blancos por medio de diapedesis al espacio extravascular. Bueno, aquí vemos dos fenómenos macroscópicos y microscópicos. Cuando hablamos de los antiinflamatorios no esteroidales, nos referimos a un grupo heterogéneo de compuestos distintos de los esteroides, ¿ya? Como todos sabemos, existe un grupo análogo a los AINES, ¿sí? Que son los corticoides, los glucocorticoides, que son antiinflamatorios de origen esteroidal, ¿sí? Derivados del cortisol. Bueno, este grupo de antiinflamatorios realmente se llaman antiinflamatorios no esteroidales porque son un grupo de antiinflamatorios que no son derivados de corticoides y que suprimen una o más sustancias producidas durante las reacciones inflamatorias. Los AINES van a ser un grupo de antiinflamatorios utilizados ampliamente, tanto en humanos como en medicina veterinaria. Y aquí vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de AINES, existen unos de ellos que cumplen 3 funciones básicas. Algunos de ellos son antipiréticos, otros son antiinflamatorios, otros son analgésicos y algunos cumplen las 3 propiedades. Antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos. Este grupo sería conocido como los AAA, ¿sí? Antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del Dolex, el Dolex es un buen analgésico dentro de lo que son los AINES, ¿sí? Una analgesia moderada, de leve a moderada. Es buen antipirético, pero no es antiinflamatorio, ¿sí? Si nosotros hablamos de la aspirina, es un excelente antiagregante plaquetario, ¿sí? Su actividad antipirética es, digamos, moderada a leve, ¿sí? Su actividad analgésica es moderada a leve, bueno, pero no cumple todas esas funciones, ¿sí? Si hablamos de la dipirona es un excelente antipirético, un buen analgésico, pero no es antiinflamatorio. Sin embargo, cuando hablamos del meloxicam, pues vamos a cumplir las 3 funciones, ¿sí? Antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Químicamente, diría yo que el 90-95% de los AINES son ácidos orgánicos. Químicamente, ¿eso por qué es importante? Porque al ser ácidos, cuando hay un trauma, cuando hay una inflamación, en el tejido inflamado el pH disminuye. Bueno, el tejido inflamado tiene un pH ácido. Al ser ácidos orgánicos, ácidos débiles, en un pH ácido,
Estos compuestos van a adquirir una capacidad liposoluble, ¿ya? Y una capacidad de distribución en el tejido. Bueno, y eso es lo que hace que los AINES tengan una buena distribución en todos los tejidos cuando están inflamados. Para hablar un poquito de historia de los AINES, el primer AINES fue sintetizado por el señor Leroy, en francés, ¿cierto? En 1829. Este señor purificó un compuesto activo de la corteza de este árbol que ven ustedes acá, que es el sauce. De ahí extrajo una sustancia que era la salicina. Esa salicina, unos años después, la sometió a un proceso de hidrólisis, en la cual se liberó glucosa y alcohol salicílico. Pasaron 30 años para sintetizar el primer AINES, que fue el ácido salicílico, en 1860. El ácido salicílico tiene unas importantes funciones, tanto analgésicas como antiinflamatorias. Además, está dentro de productos en cremas, por ejemplo, el ungüento número 100 tiene salicilatos, bueno, y todo eso tiene una base científica muy, muy interesante, de copar receptores, de producir efectos antiinflamatorios y analgésicos. Y no fue sino hasta 1875 que se sintetizó el salicilato de sodio, y se encontró una indicación importante y servía como tratamiento para procesos febriles, entre ellos la fiebre reumática. Bueno, como veíamos, para entender y llegar a la fase del tratamiento, que es lo que todos queremos llegar, yo pienso que para poder hacer un buen tratamiento hay que entender pues cómo se produce la inflamación y cómo se produce el dolor. Bueno, como les había dicho, normalmente para que se produzca dolor e inflamación, tiene que haber un factor desencadenante, ¿sí? Eso no es porque sí. ¿Cuáles van a ser los factores desencadenantes del dolor? ¿Sí? En este caso, pues aquí tenemos pues candela, fuego, ¿sí? Pues una quemadura, por supuesto, va a producir dolor, va a producir inflamación, un golpe, un trauma, una herida quirúrgica, ¿cierto? Estamos cortando, estamos incidiendo y se está generando un daño a nivel tisular, un daño en las membranas celulares, y ese daño en esas membranas de las células va a producir una serie de eventos que van a terminar generando dolor. Bueno, entonces resulta que en prácticamente todas las partes del cuerpo vamos a tener lo que son los nociceptores, ¿cierto? También conocidos como nocireceptores, ¿sí? Van a ser receptores de daño o receptores de dolor que responden a estímulos nocivos, por eso llaman nociceptores. Son receptores que responden a estímulos nocivos, ¿sí? Nociceptores. ¿Qué es la nocicepción? Es el proceso neuronal de señalización de daño tisular o irritación química que se percibe como dolor. Bueno, entonces ese es básicamente lo que va a ocurrir. Estos nociceptores, que los tenemos ubicados acá, vamos a tener fibras C de dolor y fibras delta de dolor, las fibras rápidas, fibras lentas. Esos nociceptores, esas fibras C y fibras D, van a ser los nociceptores de dolor. Ellos van a ser receptores químicos que responden a ciertas sustancias que se producen en el sitio cuando hay un trauma, cuando hay una injuria, ¿sí? Y estos nociceptores, como podemos ver, son los que van a iniciar, estos nociceptores son los que van a iniciar el proceso respondiendo a estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Entonces, supongamos que aquí hay un nociceptor, supongamos que esta es la mano, ¿sí? Aquí en la mano hubo una quemadura, ¿sí? Tenemos un nociceptor primario aferente. Este nociceptor inmediatamente va a responder a
ciertas sustancias que se van a formar en el sitio. Supongamos que me quemé el dedo, ¿cierto? El dedo gordo, me lo quemé. Inmediatamente me quemo el dedo. Hay un daño en el tejido. Todos los tejidos, los dedos, todos los tejidos del cuerpo están compuestos por células y las células, como ustedes recuerdan, están compuestas por una membrana celular compuesta por una bicapa fosfolipídica. En el momento en el que hay un trauma, una quemadura, un golpe, un virus, una bacteria, lo que sea, esa bacteria o ese virus o cualquier injuria, factor de injuria, produce daños en la membrana celular. Apenas se producen daños en esas membranas celulares, inmediatamente se empiezan a sintetizar sustancias químicas que van a producir dolor, que van a estimular esos nociceptores. ¿Cuáles sustancias van a ser? Pues vamos a tener dentro de esas sustancias lo que son sobre todo las prostaglandinas. Esas prostaglandinas van a venir y van a estimular estos nociceptores. Bueno, y empiezan a despolarizar y a transmitir impulsos eléctricos, ¿cierto? Por las vías aferentes sensitivas hacia la médula espinal. Aquí en la médula espinal se van a liberar por ese estímulo otra serie de neurotransmisores, como pueden ser, por ejemplo, el glutamato, o como puede ser, por ejemplo, la sustancia P. La sustancia P se llama sustancia P porque es la sustancia que produce dolor, ¿sí? Pain, sustancia P viene de pain, de dolor en inglés. Entonces, aquí en este punto se empieza a liberar sustancia P, glutamato, y la sustancia P y este glutamato van a transmitir el impulso doloroso hasta el sistema nervioso central. Bueno, pero como podemos ver, sobre todo estas prostaglandinas van a ser mediadores de inflamación del sistema nervioso periférico, ¿sí? Si nosotros habláramos de mediadores de dolor a nivel central, pues hablaríamos de sustancia P y de glutamato. Cuando hablamos de sustancia P y de glutamato, hablamos que pueden ser inhibidas, por ejemplo, por los opioides. ¿Y dónde actúan los opioides? Acá, ¿sí? A nivel central, en la médula espinal, en cerebro, que pertenecen al sistema nervioso central. Bueno, como les comentaba entonces, una vez que se produce el dolor, despolariza estos nociceptores, viene el impulso eléctrico hasta la médula espinal por vías aferentes sensitivas, ¿sí? Que van a estar ubicadas en la médula espinal, se va a transmitir el impulso nervioso de dolor hacia el cerebro y el cerebro va a percibir el dolor. Una vez que entendemos este mecanismo, pues nosotros tenemos que ver todas las formas que hay para producir analgesia. Bueno, entonces si yo dijera, bueno, yo sé que aquí estas prostaglandinas, ¿cierto? Estimulan los nociceptores. Los nociceptores se activan por la entrada de sodio, ¿sí? El sodio entra acá, activa esos nociceptores, despolariza esos nociceptores y al despolarizarlos transmite el dolor. Aquí se libera el glutamato, la sustancia P, que van a ser los mediadores de dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo curar yo el dolor? De varias formas. La primera, inhibiendo síntesis de prostaglandinas, ¿cierto? ¿Cómo? Por medio de los AINES. La segunda, bloqueando la entrada de sodio en las membranas de los nociceptores, ¿cierto? Hablaríamos de los anestésicos locales, como la lidocaína, ¿cierto? O inhibiendo aquí, en esta parte, la liberación de neurotransmisores de dolor, en el caso de la sustancia P, por medio de los opioides, y en el caso del glutamato, por medio de la ketamina, por ejemplo. Como podemos ver, los antiinflamatorios no esteroidales se utilizan para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Estos procesos van a generarse tras diversas enfermedades que pueden llevar a cualquiera de estas o incluso las tres. Las propiedades de los AINES pueden variar ligeramente entre las diversas clases y generaciones, ¿sí? A pesar de que, digamos, hay una gran variedad de AINES, todos van a tener un mismo y un principal mecanismo de acción.
Ese mecanismo de acción principal implica una inhibición de una enzima que es la ciclooxigenasa, la cual se va a producir en varios órganos. Bueno, entonces, ya entendiendo que uno de los principales mediadores de la inflamación van a ser las prostaglandinas, ¿cierto? Pues ya podemos entender el mecanismo de acción de los SAICs. Entonces, como les decía en primera instancia, cuando hay un trauma, una quemadura, una incisión quirúrgica o lo que sea, se va a producir un daño en las membranas fosfolipídicas del sitio donde hubo el daño. Bueno, una vez que hay un daño, una cortada, un golpe, un trauma, un daño en las membranas celulares, ahí hay fosfolípidos. Esos fosfolípidos empiezan a sintetizar una sustancia que es la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 va a producir ácido araquidónico. Todos estamos hablando de las membranas de las células donde hubo el trauma. Ese ácido araquidónico se va a sintetizar de dos formas. Se va a sintetizar de forma fisiológica. En este mismo instante, todos nosotros, todos los animales, estamos sintetizando ácido araquidónico. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico va a ser el encargado de producir una enzima que es la ciclooxigenasa 1 o COX-1. Esa COX-1 va a tener la capacidad de sintetizar de forma fisiológica prostanoides. Bueno, estos prostanoides van a ser de tres tipos: tromboxanos A2, prostaglandina E2 y prostaglandina I2, ¿no? Por la parte de los tromboxanos, se van a sintetizar en bronquios, en riñón, en plaquetas y en vasos sanguíneos. Y aquí va a cumplir una función muy importante porque esos tromboxanos A2 van a participar de forma primaria en la coagulación sanguínea. Bueno, por el otro lado, tenemos la prostaglandina E2, que va a ser producida en sistema nervioso central, va a ser producida en los riñones, va a ser producida en la mucosa gástrica y va a ser producida también en los vasos sanguíneos. Por el otro lado, la prostaglandina I2 va a ser producida en endotelios, en los riñones y en la mucosa gástrica. Bueno, entonces vamos a centrarnos aquí en todo lo que va a ser esta parte, ¿cierto? Que va a ser la producción de ciclooxigenasa 1. La ciclooxigenasa 1 se va a producir de forma fisiológica. Bueno, va a participar en la coagulación de forma fisiológica por medio de los tromboxanos A2, va a participar por medio de la prostaglandina E2, ¿cierto? Y la prostaglandina I2, las cuales se van a producir tanto en estómago como en riñón. ¿Qué función va a tener la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 en el estómago? Producen un moco, por eso el estómago es una mucosa, ¿sí? Porque tienen moco, y ese moco que contiene el estómago en su interior va a ser un moco protector, y es un moco protector porque es un moco rico en bicarbonato. Bueno, entonces estas prostaglandinas E2 e I2 se encargan de estimular la producción de moco rico en bicarbonato, lo cual va a funcionar como un factor gastroprotector contra el ácido clorhídrico, ¿sí? Evitando las úlceras gástricas y la gastritis. Por otro lado, las prostaglandinas también disminuyen la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Entonces tiene ese doble factor gastroprotector. Por el lado renal, esas prostaglandinas E2 y prostaglandina I2 van a participar como vasodilatadores a nivel de las arteriolas eferentes de los glomérulos renales. ¿Eso qué significa? Que van a mantener el filtrado glomerular normal. Bueno, y con un filtrado glomerular normal, pues tendríamos una función renal normal.
¿Listo? Entonces, aquí tenemos tres factores importantísimos que conllevan la producción de la ciclooxigenasa 1. Bueno, y esta es una función fisiológica constitutiva de todos los organismos vivos, quizás estamos hablando de todos los mamíferos, quizás y muy seguramente de muchas otras especies. ¿Qué pasa cuando hay un daño? Cuando hay un golpe, un trauma o quemadura, lo que sea, una bacteria o un virus, dañan las células y el ácido araquidónico toma esta otra ruta metabólica, que es la ruta de la ciclooxigenasa 2. En el sitio donde hubo un trauma, un golpe o lo que sea, se van a sintetizar estas mismas prostaglandinas o prostanoides. ¿Cuáles? La prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Oiga, pero ¿cómo así se estaban sintetizando por la ruta de la COX-1? Sí, pero de forma fisiológica y en ciertos órganos específicos. Cuando se sintetizan por esta ruta de la COX-2, va a ser una ruta inducida, ¿sí? Una ruta patológica. Y se van a sintetizar en partes donde no deberían sintetizarse, ¿sí? Entonces, si entra un virus, si entra una bacteria, puede generar síntesis de prostaglandinas, puede generar síntesis de interleuquinas, citoquinas, lo que sea, en la sangre, por ejemplo. Esas prostaglandinas, cuando se forman en la sangre, tienen la capacidad de atravesar, como son agentes liposolubles, porque se forman en las membranas fosfolipídicas, tienen la capacidad de atravesar barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso y van a producir fiebre. Bueno, sobre todo la fiebre, ya vamos a ver, es producida sobre todo por prostaglandinas, por interleuquinas y otros tipos de prostanoides. Bueno, cuando hay un golpe o un trauma, ¿sí? Se pega uno en el codo, ¿sí? O un animal tiene una lesión de rodilla, una lesión articular, ¿sí? O se genera un trauma por una OEH, una incisión quirúrgica. Todo esto va a generar síntesis de prostaglandinas en todos los sitios que fueron afectados, ¿sí? Se empiezan a sintetizar, por ejemplo, si hubo una fractura, pues las prostaglandinas se sintetizan en el hueso, ¿sí? A nivel articular, en los condrocitos, también se sintetizan en sistema nervioso central, se pueden sintetizar en riñón, se pueden sintetizar alrededor de los nociceptores y en el líquido sinovial. La prostaglandina I2 se puede sintetizar en sistema nervioso central, en los endotelios, llevando a inflamación, ¿sí? Estimula nociceptores, llevando a dolor. Bueno, entonces todos estos factores van a influir y vamos a ver que sobre todo esas prostaglandinas, cuando hay un trauma, una injuria, lo que sea, van a ser los principales agentes que inducen inflamación y que inducen dolor y además pueden inducir fiebre. Como pueden ver, las ciclooxigenasas son dos isoformas que fueron descubiertas en 1990. ¿Sí? Se sintetizó y se reconoció la COX-1 y como una ruta constitutiva o fisiológica y la COX-2 como una ruta inducida o una ruta patológica. Existe una tercera isoenzima que es la COX-3, que es una enzima que se sabe que existe, pero no se conoce su objetivo clínico y aún no se ha entendido completamente. Cuando hablamos de AINES, vamos a tener una gran variedad de antiinflamatorios. Entre ellos vamos a tener pues dos grandes familias. Vamos a tener los derivados de los ácidos carboxílicos y los derivados de los ácidos enólicos, ¿sí? Cuando hablamos de los derivados de los ácidos carboxílicos, pues tenemos el ácido acetilsalicílico, como es la aspirina. Tenemos los derivados del ácido indolacético, como el etodolaco, derivados de las indolinas, como la indometacina, derivados del ácido tiofeniacético, como el diclofenaco y el tenaco, derivados del ácido arilpropiónico, como el carprofeno, el ketoprofeno, el bedaprofeno, el ibuprofeno, el naproxeno, derivados del ácido antranílico, como el flunixilmeglumine, el ácido meclofenámico y el ácido tolfenámico. Bueno, tenemos una gran variedad de AINES, ¿sí? En su mayoría son de uso humano.
algunos también de uso humano y veterinario conjuntamente, como el diclofenaco, ¿cierto? Como el ketoprofeno, como el naproxeno, básicamente. Bueno, como podemos ver, entre todos estos derivados del ácido carboxílico, hay uno que está en amarillo, que es el carprofeno. Pues este fue el primer AINES que salió en medicina veterinaria en los años 90 y funcionaba como un AINES COX-2 selectivo, ¿sí? ¿Qué significa que un AINES sea COX-2 selectivo? Pues resulta que cuando hablamos de los AINES, su mecanismo de acción incluye o constituye una inhibición de las ciclooxigenasas. Entonces, es como hacer un corte acá. Bueno, cuando yo doy un AINES, inhibo la ruta de la ciclooxigenasa 2, voy a inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿cierto? Prostaglandina E2, prostaglandina I2. Entonces, al inhibir estas prostaglandinas, voy a inhibir el dolor o a disminuir el dolor, voy a disminuir la inflamación y voy a disminuir la fiebre. Pero resulta que cuando inhibo la COX-2, pues también estaba inhibiendo la COX-1, ¿sí? Y al inhibir la COX-1, estaba inhibiendo la ruta constitutiva o fisiológica de formación de prostaglandinas. Entonces, estaba inhibiendo tromboxanos, llevando a procesos hemorrágicos o a diátesis hemorrágicas. Estaba inhibiendo prostaglandinas E2 y prostaglandina I2 en la mucosa gástrica, llevando a disminución en la producción de moco, a mayor producción de ácido clorhídrico y por ende a gastritis y a úlceras gástricas. Y a nivel renal, al inhibir prostaglandina E2 e I2, estaba llevando a procesos de vasoconstricción en las arteriolas eferentes de los glomérulos renales, llevando a insuficiencia renal, bueno, o a daños a nivel renal. Bueno, debido a eso surgieron los AINES COX-2 selectivos, ¿cierto? Que son los que tienen mayor actividad sobre COX-2, ¿cierto? Y menor actividad sobre COX-1. Y nosotros seguimos hablando, hay otra gran familia que son derivados del ácido enólico. Entre ellos están toda la gama de coxibs, ¿cierto? Como el celecoxib, el deracoxib, etoricoxib, firocoxib, lumiracoxib, mavacoxib, robenacoxib, rofecoxib, valdecoxib. Todos estos coxibs son la nueva gama de AINES. Bueno, todos estos AINES, a pesar de que tienen, digamos que una muy buena potencia antiinflamatoria y una muy buena potencia analgésica, tienen tan excelente distribución a nivel tisular que su indicación básicamente es para procesos osteoarticulares. Punto. ¿Sí? No son muy buenos antipiréticos, no son muy buenos analgésicos en cualquier proceso que sea distinto a los procesos articulares. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene una indicación específica para procesos osteoarticulares. Existe otra familia que son los oxicams, y dentro de esta familia tenemos al meloxicam y al piroxicam. Aquí, como vemos, el meloxicam también tiene color amarillo, es porque pertenece a la familia de antiinflamatorios COX-2 selectivos. Tenemos otra familia que son las pirazolonas, dentro de las cuales están la fenilbutasona y la dipirona. Bueno, ya entendiendo toda esta familia de medicamentos, ¿cierto? Pues ya podemos entender un poco más cómo funcionan los AINES. Esta diapositiva, perdón que está borrosa, pero es que es la única que tengo y me gusta muchísimo para poder entender cómo funcionan los AINES. Bueno, si ustedes se fijan, aquí vemos una tabla que muestra la vida media de eliminación de los AINES, ¿sí? Si ustedes ven y hablamos del meloxicam y hacemos un paralelo, por ejemplo, con el carprofeno, ¿no? Que es el Rimadil. El carprofeno, si ustedes ven la vida media de eliminación, es de 7 a 8 horas en el perro, mientras que en el gato es de 15 a 20 horas. ¿Sí? Si ustedes miran la vida media del meloxicam en el perro es de 12 a 36 horas, mientras que en el gato es de 37 horas. ¿Por qué les hago ese paralelo? Porque resulta que
cuando hablamos de vida media de eliminación, que es el tiempo que permanece un fármaco dentro del organismo, vamos a darnos cuenta que la mayoría de antiinflamatorios no esteroidales tienen vidas de eliminación mucho más largas en el gato, ¿sí? Y ese hecho es debido a que la mayoría de medicamentos en general tienen que sufrir un proceso de glucuronidación, que es un proceso de metabolismo hepático. Y el gato, debido a su deficiencia de ácido glucurónico, eso hace que se demore mucho metabolizando los AINES, ¿ya? Y que se le dificulte metabolizar los AINES y eliminarlos vía renal. Esa es la razón por la cual la mayoría de AINES que se pueden utilizar en humanos, que se pueden utilizar en perros, no se pueden utilizar en gatos. ¿Sí? Y entre ellos el meloxicam pues tiene esa grandísima ventaja con respecto al resto y es que lo podemos utilizar y es seguro tanto en el perro como en el gato. Por eso básicamente puso un pie adelante del carprofeno, porque el carprofeno fue un antiinflamatorio que salió en primer lugar o salió antes que el meloxicam, pero el meloxicam poco a poco, por esas bondades, fue ganando el mercado. Bueno, todo esto para poder llegar a hablar de este medicamento, que es el meloxicam, que como ya venimos hablando pertenece a la familia de antiinflamatorios no esteroidales. Dentro de la indicación del meloxicam va a estar indicado para el tratamiento de la inflamación, como estábamos viendo, para el tratamiento del dolor asociado con enfermedades musculoesqueléticas, ¿cierto? Entonces, artritis, procesos de osteoarticulares en general, luxación de rodilla, ¿cierto? De codo, para problemas de cadera, para todo lo que sean procesos de OVHs, ¿sí? Cirugías, como analgésico preventivo, como analgésico curativo, como antipirético para procesos febriles. Bueno, en fin, digamos que va a tener una gran gama digamos, de indicaciones. Y es importante, yo al principio de la charla de hoy les hablaba que hay distintos tipos de dolor, ¿sí? Y el dolor principalmente lo podemos clasificar de tres formas. Hay un tipo de dolor que es el dolor somático, ¿ya? Que es el dolor localizado, el dolor traumático, ¿ya? Me pegué, ¿sí? O se lastimó el animal, se golpeó y tiene una inflamación localizada. Y uno se toca y le duele. ¿Dónde le duele? Aquí. ¿En dónde? Aquí en el codo, de aquí específicamente acá, ¿sí? Eso es un tipo de dolor somático. Existe un segundo tipo de dolor que es el dolor visceral, que es el dolor que se localiza en todas las vísceras, tanto torácicas como abdominales. El dolor visceral no lo podemos ubicar exactamente. No es como el dolor somático, oiga, sí, me duele acá específicamente. No, piensen las mujeres en un dolor de un cólico, ¿sí? Le duele la espalda, le duele abajo, arriba, no sé qué, en un lado, en el otro, pero es un dolor que no es específicamente localizado. Existe un tercer tipo de dolor, que es el dolor neuropático, que es un dolor que se puede producir sin un trauma específico y sin una actividad específica, ¿ya? Y es un dolor que duele sin estarlo estimulando, ¿sí? No es como uno que si uno le duele el codo, pero lo deja quietico, o le duele la pierna y la deja quietica, no le duele. El dolor neuropático funciona de distintas formas. Bueno, el dolor neuropático tiene una fisiopatología totalmente distinta y va a funcionar distinto. Cuando nosotros pensamos en los antiinflamatorios no esteroidales, nosotros tenemos que entender que funcionan bien, sobre todo para el tipo de dolor somático, que es un dolor localizado, un dolor donde hay inflamación, ¿sí? Eso, digamos que va a ser la mejor indicación para el meloxicam. Esos dolores de tipo somático, que son dolores localizados, específicos, donde hay inflamación. Eh, También nos va a funcionar para el tratamiento de la fiebre,
y ahorita hablamos un poquito de la fisiopatología de la fiebre para entender más a fondo. Bueno, como pueden ver, el meloxicam fue el segundo AINES COX-2 selectivo que salió al mercado y posee un fuerte y duradero efecto en casos de dolor inflamatorio. En cuanto a los AINES que se pueden utilizar conjuntamente en perros y en gatos, pues tenemos solo dos, el meloxicam y el robenacoxib. El robenacoxib pertenece a la nueva gama de AINES, a los coxibs, unos coxibs muy modernos, ¿cierto? Sin embargo, químicamente muy dirigidos a problemas únicamente osteoarticulares, no son buenos antipiréticos y no son buenos manejando otros tipos de dolor que no sea el dolor osteoarticular. En cuanto a la farmacocinética del meloxicam administrado por vía oral, aquí tenemos la distribución del producto a nivel de plasma y a nivel de fluido o de líquido sinovial, pues que sería sobre todo hablando de los procesos articulares. Como podemos ver, el medicamento se administra vía oral y en el transcurso o cerca a las 4 horas, el producto va a alcanzar su concentración máxima en plasma. Bueno, y se va a demorar aproximadamente eh, unas 6, 8 horas, como lo podemos ver aquí casi que en la gráfica, en alcanzar su concentración máxima a nivel del líquido sinovial. ¿Eso qué significa? Y hay un gran error que se comete en la administración del meloxicam, y es que la gente, por ejemplo, los clínicos terminan una cirugía, inyectan el meloxicam, ¿sí? Y que se vaya el paciente para la casa, ¿sí? Más o menos. Es muy importante entender que el meloxicam, así sea inyectado, ¿sí? Incluso inyectado se demora más en actuar. Bueno, el inyectado creo que se demora como 6 horas, 8 horas en alcanzar la concentración máxima en plasma. Actúa más rápido el oral. La gente siempre cree que lo inyectado funciona más rápido, ¿sí? Y funciona mejor, pero eso es una gran mentira, ¿sí? Es un producto, el meloxicam es un producto que administrado vía oral se absorbe muy bien, alcanza excelentes concentraciones plasmáticas y muy rápido, incluso más rápido que el inyectable. Bueno, es importante cuando lo vayamos a utilizar, digamos como analgésico preventivo, darlo 4 horas antes de la cirugía, como mínimo, ¿sí? O se puede dar 8 horas o 12 horas antes o lo que sea, para que cuando el paciente entre a cirugía ya tenga niveles plasmáticos. Bueno, si lo vemos a nivel farmacocinético, pues aquí lo vemos, el meloxicam tiene una vida media de eliminación en el perro de 17.5 horas, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que es un medicamento que se acumula, bueno, una vida media de eliminación larga. Eso significa que el primer día lo podemos dar en dosis de 0.2 miligramos por kilogramo. El resto de los días hay que bajar la dosis, ¿sí? A 0.1 miligramos por kilogramo. E incluso en el gato, debido a los problemas de glucuronidación a nivel hepático, pues debemos disminuir mucho más la dosis porque en el gato se va a ir acumulando muchísimo más. Bueno, en el caso del perro vemos que la concentración máxima se alcanza a las 4 horas, por eso es importante para cualquier proceso quirúrgico, lo que sea, administrar el producto aproximadamente o mínimo 4 horas antes de la cirugía para generar un efecto analgésico. En cuanto al volumen de distribución, tiene un volumen de distribución de 0.32 litros por kilo, es un volumen de distribución que no es muy alto, sin embargo, pasa que cuando un tejido está inflamado, pues el volumen de distribución va a aumentar un montón porque el pH del tejido baja. Y eso hace que se distribuya muy bien cuando hay inflamación, pero que también se distribuya bien en la sangre, ¿sí? Y eso es una característica importantísima que va a tener el meloxicam con respecto al resto de los nuevos coxibs. Que les comentaba, los nuevos coxibs pues se distribuyen excelente y mejor aún que el meloxicam cuando hay inflamación, bueno, cuando hay procesos osteoarticulares, pero el meloxicam también requiere tener cierta concentración a nivel sanguíneo, ¿sí? Los AINES, ¿por qué? Porque en la sangre también se forman prostaglandinas, ¿sí? Esas prostaglandinas pueden producir dolor y pueden producir fiebre. Por eso el meloxicam tiene una muy buena capacidad antipirética con respecto a los otros coxibs.
Bueno, analizando entonces artículos científicos, este artículo analiza el efecto analgésico, ¿cierto? Y de efectos adversos del Celecoxib. El Celecoxib fue el primer AINES COX-2, el primer COXIB, perdón, que salió al mercado, versus el Meloxicam en el manejo de la osteoartritis. Bueno, las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. Ambos fármacos redujeron el dolor, ninguno tuvo efectos sobre la hematología, sobre la función renal, hepática y de coagulación durante 30 días. Sin embargo, ambos productos tendieron a desarrollar una gastritis crónica a los 30 días de tratamiento. Debido a eso, los AINES, como el meloxicam, como el carprofeno y como muchos de ellos, vienen medicados solo durante 7 días. ¿Ya? Entonces lo damos el primer día del meloxicam a una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo en el perro, 0,3 miligramos por kilogramo en el gato, pero a partir del segundo día esa dosis debe disminuir. ¿Por qué? Porque tienden a acumularse y los vamos a dar máximo 7 días. Bueno, eso empezaron a mostrar muchos estudios que se desarrollaba gastritis crónica. Debido a eso se buscaron dosis más bajitas que se pudieran dar durante más largos periodos de tiempo. Bueno, entonces, si nosotros miramos y comparamos el meloxicam versus el resto de AINES, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Con respecto al carprofeno, que es el Rimadil, pues en primer lugar, solo se puede administrar en perros. En caso de gatos, tiene un margen terapéutico muy estrecho y por eso no viene indicado para gatos. En cuanto a dosis del Rimadil, perdón, se utilizan dosis de 4 miligramos por kilo una vez al día o 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Alcanza una concentración máxima en 1 a 2 horas y posee un menor volumen de distribución que el meloxicam, con lo cual va a tener una menor capacidad antiinflamatoria. Bueno, además que solo se puede utilizar en el perro. Dentro del resto de Coxibs está el Deracoxib. Su nombre comercial es el Deramax. El Deramax fue el primer Coxib aprobado en medicina veterinaria, un producto que pintaba como que iba a ser, digamos que el boom de los antiinflamatorios en animales, pero en primer lugar, pues como la mayoría solo se puede utilizar en perros, bueno, durante 7 días a una dosis terapéutica alta y se puede utilizar de forma crónica hasta aproximadamente unos 6 meses en dosis bajitas de 1 a 2 miligramos por kilo día. Bueno, este producto salió al mercado, pero tuvo, digamos que su efecto antiinflamatorio es muy similar al meloxicam o igualito, prácticamente no tiene diferencias, con un precio muchísimo más elevado, así que aquí en Colombia no se comercializa ni en la mayoría de países de Latinoamérica. Está el filocoxib, que es el Previcox. Bueno, como todos los AINES, pues no se puede utilizar, en su mayoría no se puede utilizar en gatos, bien indicado sobre todo para perros y digamos que muchísimo menos en caballos. La dosis en perros, 5 miligramos por kilo día. También es un producto que viene indicado para procesos osteoarticulares, por eso aquí viene solo pintadas las articulaciones, es la indicación. Es un producto muy liposoluble que debido a su excelente volumen de distribución se va a distribuir muy bien en las articulaciones, ¿cierto? Y no va a tener una buena capacidad antipirética, así que digamos que pierde una gran opción como AINES dentro de los AAA. El Mavacoxib, que es el Trocoxib, es el AINES de más larga acción. Bueno, una sola tableta tiene actividad para un mes. Sin embargo, pues estamos hablando que cada tableta de Trocoxib está en el mercado aproximadamente alrededor de unos 200.000 pesos colombianos, ¿sí? O sea, cercano a los $40 para hablar de forma más específica. Bueno, y por último está el Robenacoxib, que es el Oncior. Como les había comentado, y aquí ven pues la figura, es un antiinflamatorio que se puede utilizar en perros y en gatos.
Es un antiinflamatorio pues de los más modernos, pero pues su costo es súper elevado también y por eso no se comercializa en Latinoamérica hasta donde tengo entendido. En Colombia no, y en la mayoría de países hasta donde tengo entendido todavía tampoco se comercializa debido a su alto valor económico. Si miramos la comparación entre un AINES de última generación, como es el Robenacoxib, versus el Meloxicam, ¿cierto? Este estudio nos muestra el dolor a la palpación, ¿cierto? Después de 24 horas. Bueno, después de la administración del Robenacoxib y del Meloxicam, como pueden ver, el dolor a la palpación prácticamente fue levemente mayor con el Meloxicam, ¿cierto? Durante las primeras 8 horas, ¿sí? Y después fue exactamente igual que el Robenacoxib, demostrando que el Meloxicam pues tiene una actividad analgésica exactamente igual o prácticamente igual a un AINES de última generación. En cuanto a los propietarios de evaluación de dolor por parte y de movilidad por parte de los propietarios, pues encontramos prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea, el producto funcionó exactamente igual, un AINES de última generación en perros que el mismo Meloxicam, con, digamos que con un precio pues muchísimo más económico. Este estudio habla de el uso y la eficacia a largo plazo del meloxicam para manejo del dolor en la osteoartritis en gatos. Bueno, este estudio o los resultados de este estudio demostraron que el meloxicam oral fue un tratamiento seguro y palatable a largo plazo para el tratamiento de la osteoartritis en gatos, administrado con el alimento a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo una vez al día durante 4 días y 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo una vez al día durante 6 meses. Bueno, entonces aquí es muy importante tener en cuenta que a pesar de que la indicación del meloxicam es durante 7 días, nosotros vamos a ver que hay distintas dosis, ¿sí? Y hay distintos manejos que se pueden hacer a largo plazo. Bueno, entonces no va a ser, no nos vamos a limitar básicamente a utilizar el meloxicam durante 7 días, sino que se puede utilizar a unas dosis más bajitas, tanto en perros como en gatos, hasta un mes. Incluso hay estudios que lo llevan hasta 6 meses, que es importante cuando el estudio se hace o el tratamiento va a largo plazo, manejo de protectores de mucosa gástrica, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Incluso aquí en muchos de los estudios los hicieron sin protectores de mucosa gástrica, pero sí es importante de pronto manejarlos conjuntamente. Otro estudio habla de la eficacia clínica de el meloxicam en perros con osteoartritis crónica. Este estudio se realizó un ensayo clínico para evaluar la seguridad y la eficacia del meloxicam en perros con osteoartritis crónica. Se tomaron 40 perros, ¿cierto? Hubo dos fases. La primera fase comparó la eficacia terapéutica y la tolerancia del meloxicam vía oral versus placebo durante una semana. La segunda fase involucró una evaluación en donde se administró el meloxicam durante 4 semanas. Se evaluó la eficacia y la tolerancia del fármaco. Las dosis fueron las siguientes. El primer día, 0.2 miligramos por kilogramo, una vez al día, y los siguientes días, 0.1 miligramos por kilo al día. La eficacia clínica se evaluó mediante el uso de un sistema de puntuación que evaluó cojera específica, rigidez, aumento del dolor, intolerancia al ejercicio y comportamiento. Las evaluaciones demostraron reducciones significativas en los signos clínicos de la osteoartritis después de 4 semanas de tratamiento farmacológico. Los efectos secundarios fueron mínimos tanto en extensión como en duración. El fármaco fue aceptado sin problema en la mayoría de los casos y los hallazgos de esta investigación sugieren la eficacia y tolerancia del meloxicam en suspensión oral como tratamiento adecuado para el tratamiento de la osteoartritis crónica en el perro. Bueno, entonces, para redondear las ideas y centrarnos en el meloxicam, pues en nuestra presentación
pues la tenemos a un gotero, ¿cierto? En suspensión oral. El gotero viene en una cantidad de 10 ml a una concentración de 1,5 miligramos por mililitros. La indicación, como pueden ver, ¿cierto? Viene indicado tanto en perros como en gatos, como analgésico, antiinflamatorio y antipirético, útil en trastornos musculoesqueléticos y el dolor pre y posoperatorio tras cirugía ortopédica o de tejidos blandos. Nosotros, es importante hablar de la dosificación. Bueno, en cuanto al perro y la diferencia en cuanto al gato. ¿Cómo va a ser la dosificación en cuanto al perro? El meloxicam se va a administrar vía oral, se puede dar directamente con el goterito, ¿ya? O se puede dar mezclado con el alimento, una grandísima ventaja. El primer día en perros se administra en dosis de 0,2 miligramos por kilogramo. En la práctica, y esto es una parte importantísima, nosotros diseñamos un gotero que maneja el doble de gotas que el gotero normal del resto de los productos, del Metacam, del Meloxig, bueno, todo el resto de productos de las otras marcas. ¿Cuál fue la razón? Que nuestras gotas van a utilizar o van a ser del doble, ¿sí? Se van a gastar el doble de gotas. Bueno, el producto viene a la misma concentración, lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar más gotas, ¿sí? No es que se vaya a gastar más producto, sino que vamos a utilizar más gotas y el objetivo es sobre todo la dosificación en gatos. ¿Sí? Porque la dosificación en gatos vamos a darnos cuenta que está errada en la mayoría de productos y no se puede hacer con estos goteros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el perro nosotros vamos a administrar 4 gotas por kilogramo de peso. ¿Sí? El primer día en dosis única y se continúa el tratamiento en dosis de 0,1 miligramos por kilogramo. En la práctica, 2 gotas por kilogramo de peso cada 24 horas y se puede administrar de 5 a 7 días a esta dosis. Es la indicación. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el producto se puede dar incluso el resto de los días, el primer día a 2 miligramos por kilo en perros y el resto de los días durante un mes a 0,1 miligramos por kilogramo. La recomendación, si se va a usar más de 7 días, pues es importante poder utilizar un omeprazol de pronto o un sucralfato o alguna sustancia de estas, digamos que una vez al día durante el tiempo de tratamiento para evitar la gastritis. Sin embargo, pues se ha demostrado en muchos animales que no produce efectos adversos durante un mes de tratamiento, incluso durante 6 meses a esas dosis muy bajitas. En el caso de gatos, se administra la primera dosis de 0,3 miligramos por kilogramo. En la práctica son 6 gotas por kilo. Miren que se da una dosis más alta el primer día en el gato para que alcance su concentración plasmática. Y después del primer día se utiliza en dosis de 0,05 miligramos por kilogramo. Si ustedes revisan bien, muchos productos, la mayoría de productos de la competencia, vienen con la dosis del segundo día a 0,1 miligramos por kilo. Y eso está errado. Hace rato que está errado, esa dosis es de 0,05 miligramos por kilo. ¿Sí? Y nosotros, el objetivo fue poder llegar muy bien al gato, ¿sí? Por el creciente aumento de mascotas, o de gatos como mascotas, ¿cierto? Entonces quisimos llegar a este nicho también de una forma muy importante, o también en perros pequeños. Entonces, al dar esta dosis de 0,01 miligramos por kilo, en la práctica nos da una gota por kilo, ¿sí? En el caso de los otros productos, al manejarlo a la dosis adecuada, sería media gota por kilo. Bueno, y eso no se puede dar en un periodo a largo plazo en un gato. ¿Ya? Y ese es el objetivo de este gotero y el objetivo del manejo de nuestro producto fue llegar, además que vamos a estar en perros, también podemos estar en gatos y dosificando a la dosis adecuada para poder utilizar a más largo plazo. Bueno, entonces como pueden ver dentro de las ventajas del Meloxicam ERMA versus otros AINES, pues el Meloxicam va a ser antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Va a ser fácil de administrar por parte del veterinario y también del propietario.
Se puede administrar tanto en perros como en gatos. Es fácil de dosificar por su forma de dosificación, que es el gotero, y posee una alta palatabilidad, es un sabor a menta dulce que a los animales les ha gustado mucho. En cuanto a las diferencias, les decía que nuestro gotero 30 gotas equivalen a 1 mililitro, mientras que en el resto de marcas 15 gotas equivalen a 1 mililitro. Y ni siquiera, ¿sí? Muchos tienen 20 gotas o lo que sea, en el nuestro 30 gotas equivalen a 1 mililitro. Eso hace que se facilite muchísimo la dosificación en el gato, evitando efectos adversos. Bueno, entonces como pueden ver, al administrar una dosis de 0,3 miligramos por kilo de peso, equivalente a 1 mililitro por 5 kilos, en la práctica se dan 3 gotas por kilogramo de peso. ¿Sí? Como continuación de este tratamiento vía oral, administrada a partir del segundo día, una dosis, como tiene el Meloxig y el resto de productos, 0,1 miligramos por kilogramo. En la práctica daría una gota por kilogramo, estaría sobredosificado. Bueno, este producto y todo el resto de Meloxicam que están en el mercado estarían sobredosificados en el gato el resto de los días. ¿Qué precauciones debemos tener con la administración del Meloxicam? Sobre todo, a pesar de que es un AINES selectivo, más amigable con el estómago, pues animales con gastritis habría que administrar el producto con precaución o con protectores de mucosa gástrica. Animales con insuficiencia renal crónica, por supuesto, a pesar de que es un AINES selectivo, pues sobre todo después de un largo tiempo de tratamiento, puede llegar a producir y a llevar a problemas renales, así que habría que administrarlo con precaución. En animales con insuficiencia hepática, por supuesto, porque es el sitio donde se metaboliza el medicamento, donde se ioniza y donde se facilita su proceso de eliminación. Animales hipovolémicos van a ser más susceptibles también, animales deshidratados por la función renal, ¿cierto? Y por el transporte del medicamento, pues va a haber mayor cantidad de medicamento libre en sangre y se pueden exacerbar los efectos adversos. En animales deshidratados, igualmente, como estábamos hablando, animales con desórdenes hemorrágicos, a pesar de que es un AINES selectivo, pues también se debe tener esa precaución. Y no se debe administrar conjuntamente con corticoides. Los corticoides, si ustedes recuerdan, también son inhibidores de la cascada de la inflamación, pero en la parte de la fosfolipasa A2, así que podemos ver sinergismo en estos efectos toxicológicos. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Eso era todo lo que teníamos que hablar de el meloxicam.